¿qué tal? Muy buenos días desde donde nos conectas, desde donde estás. Nos da muchísimo gusto saludarte. Mi nombre es Michelle y como cada domingo te vemos en Iglesia en Casa y te mandamos un fuerte abrazo. Nos encantaría que en cualquier oportunidad que tengas nos visites directamente aquí en Comunidad CRE presencial. Pero mientras tanto queremos compartirte lo que Dios está haciendo en casa y por eso agradecemos mucho que te conectes y también te mandamos ese abrazo que nos nace enormemente dártelo muy pronto presencialmente cuando sea prudente. Mientras tanto también oramos por ti y oramos que Dios hable a tu vida también lo que está hablando a nosotros de este lado de la pantalla. ¿Qué te parece si oramos juntos y que entonces podamos recibir el mensaje? ¿Sí? Dios, te damos gracias por este tiempo y porque tú eres bueno y porque también podemos disfrutar de estando juntos contigo y conectados contigo. Te rogamos que hables a nuestra vida y que también podamos abrir nuestro corazón para recibir de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema que va muy de la mano con lo que venimos cerrando. Si tú recuerdas, estamos cerrando la serie Primitivos acerca de cómo Dios concibió la idea de la iglesia, aquello que nació en su corazón y cómo fue un crecimiento exponencial hasta llegar a nuestros días. Y hoy vamos a ver cómo a través de los siglos eso nos alcanzó a nosotros, pero también en medio de muchas circunstancias que ahora nosotros hemos visto el desarrollo de ellas, llegamos a un punto donde hay historias que queremos abrazar, que queremos recordar y que queremos también tener presentes porque siguen tan vigentes como el día en que sucedieron. Y justo así llegamos al punto del tema de hoy, el burrito, el par de siempre y la cena. A mí me hubiera encantado titular a esta predi El que no hace caso se queda con hambre. Y es que en ambas historias en las que te voy a narrar el día de hoy de manera muy breve, vamos a observar un detalle muy importante que a lo mejor no habías tenido en cuenta si ya lo habías escuchado antes. Y es que realmente en ambas historias participa alguien con hambre y la obediencia o la desobediencia así directamente resulta en la comida de ese día. Te voy a dar la primera parte de la historia. Recuerda que en pantalla nosotros te ayudamos con los versículos, pero nos encanta que también nos sigas con tu Biblia si es que la tienes ahí. Lucas 22 dice en el versículo 7, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron. Miren, contestó él. Al entrar ustedes en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia y amueblada. Preparen allí la cena. Ellos se fueron y encontraron todo tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Esta historia tiene tanto que enseñarnos que no nos da tiempo de hacer escala en cada punto que podríamos resaltar. Pero he tomado algunas palabras clave que nos irán marcando el paso para no perdernos en los puntos en los que debemos tomar especial atención en este día. Y mira, fíjate lo que dicen los versículos. En primer lugar, dice, Jesús envió a Pedro y a Juan. Por eso el título de hoy, el par de siempre. En las historias que vemos, Pedro y Juan van juntos y comparten muchas historias juntos. Y esta no es la excepción. Jesús envió a este par y les dice, vayan a hacer los preparativos. Y algo curioso, ellos le preguntan, ¿dónde quieres que la preparemos? Lo primero que me salta es, no dijeron, o sea, ¿cómo? Y luego, o sea, ¿qué me quisiste decir? Si no dijeron, ok, danos la instrucción. ¿Qué esperas de nosotros? Entonces Jesús, acto seguido, les da el desglose de las demás instrucciones y bueno, les dice a pronto y para resumirles, dice, ok, vámonos rápido. Jesús les da la orden, ellos solo piden indicaciones, no dan objeciones y para hacerlo exactamente como Él espera,
hay un dato muy importante. Ellos tenían la certeza de quién los estaba mandando. Ellos sabían quién estaba pagando. Ellos sabían quién paga el proyecto. Y en efecto Jesús tenía todo dispuesto. Y ni dudarlo también del hombre que dispuso su casa. Pero eso lo vamos a ver en otro punto. También ellos aplican una cosa muy chistosa, como de James Bond versión primer siglo. Y entonces ellos se dedican a seguir al hombre. Ellos literalmente llegan a una casa y casi cuando ven toda la instrucción, contestan, el maestro pregunta. El maestro pregunta, ¿dónde puedo preparar esto? El maestro da la indicación. Vamos a ver algo muy relevante. Son las palabras mágicas que abren la siguiente puerta. Acto seguido, el hombre les muestra lo que ha dispuesto y ahí no ha acabado el trabajo. Ahora tienen el lugar y ellos se encargan de preparar la cena. Ellos encuentran todo tal como Jesús les dijo y hacen ahora lo que les corresponde. Número 1, obedecieron y número 2, prepararon. Son dos cosas clave que vamos a resaltar en este día, porque si ellos no hubieran obedecido, no solamente hubieran echado a perder su cena y la festividad anual más importante para ellos, sino aún lo del grupo que contaba con ellos. ¿Cuántas veces nosotros y nuestras propias decisiones unilaterales de decidir, valga la redundancia, no obedecer, no solo nos afectan a nosotros, sino afectan también a otros? Hubieran dejado a otros sin comer, por ejemplo. Y es lo que yo les digo, el que no obedece se queda con hambre. Imagínate todo lo que te has perdido por no obedecer el consejo que le has solicitado a Dios. Seguro te vienen a la mente algunos recuerdos. Más o menos pasó lo mismo cuando Jesús iba a hacer su entrada triunfal a Jerusalén. Y lo tienes ahí súper clarísimo en pantalla en Lucas 19, desde el versículo 19, nos cuenta que cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos con este encargo. Otra vez, 2, este par. Y dice, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. El burrito, el segundo personaje del título de este día. Desátanlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle otra vez, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. En resumen, la misma historia, solo que sin comida. Ahora no se quedaron sin comer, ni con comida, pero es más o menos el mismo esquema. Jesús los manda, ellos van a seguir una serie de indicaciones quizá disparatadas, obedecen y ven una vez más que diciendo el Señor lo manda, las puertas se abren. ¿Por qué estaban dispuestos a obedecer tan fielmente? ¿Y por qué a nosotros nos cuesta tanto obedecer a veces, en ciertas ocasiones? Ellos sabían quién los mandaba, sabían quién era el patrocinador de cada indicación. Ellos sabían quién pagaba la cuenta. Y solo seguían las instrucciones. En varias ocasiones yo he escuchado, los planes de Dios son costeados por Él, pero los tuyos son costeados por ti. Y esto aplica también para las consecuencias. ¿Será entonces que quizá no hemos entendido claramente la dinámica? ¿Será que no nos ha caído el 20 de que quizá en nuestra mente y en nuestro corazón nos cuesta trabajo obedecer porque no sabes quién te está mandando o no hay la certeza de que así es? O quizá no nos queda claro por qué estamos haciendo las cosas. Quiero enmarcar algunos puntos que giran en torno a estos cuestionamientos. Y bueno, puede ser que en el camino hallemos algo más que solo respuestas. Por eso la primera parte de esta prédica es renuncio. Así como cuando ya no quieres hacer algo, renuncio. Y es que obedecer no es para cualquiera. Obedecer implica renuncia, sacrificio y constancia. Renuncias a ti, a tus ideas,
a tus loqueras o incluso a tu proyecto de vida, a tus planes que ya estaban en marcha. Así le pasó a Saulo. Quizá no lo tienes tan fresco, pero Saulo renunció a un plan de vida bien estructurado que ya estaba en marcha cuando se encontró con Jesús camino a Damasco. A lo mejor es una historia que leemos súper rápido, pero si te pones a pensar, Pablo había trabajado seriamente en lo que estaba haciendo en ese momento. Saulo ya tenía todos los planes en marcha para lograr su cometido, que era, según su entendimiento, perseguir aquello que desafiaba a Dios mismo. Y él había conseguido permisos especiales, o sea, él se había movido contra cielo, mar y tierra para hacer lo que él creía que Dios le estaba mandando, pero ojo, él creía, no estaba cierto en eso. Y Hechos 22, cuando el mismo Saulo narra cómo fue que se encontró con Jesús, nos lo cuenta desde el versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó. Los que me acompañaban vieron la luz, ojo, importantísimo, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Te voy a decir lo que es increíble de esta historia. Saulo tiene un encuentro con Jesús que nadie más ve. Dice, todos vieron la luz, pero nadie entendió la voz. La instrucción fue directa, solo él escuchó. Y aún así fue tan claro y fue tanta la certeza que le bastó ese momento y ese encuentro para obedecer y cambiar todo lo que había construido por el resto de su vida. Fue tan clara la instrucción y tanta la convicción que pudo dejar de lado lo que había hecho, quizá por años. La instrucción que había tenido toda su historia, por seguir la voz de aquel que lo estaba confrontando en ese momento. Y él sabía que era Dios, porque él le contesta, Señor, ¿quién eres? Él reconocía quién era quien le estaba hablando. Y entonces nos damos cuenta que en este punto la obediencia no solo implica renuncia, sino implica sacrificio. Y el sacrificio también se traduce en constancia. Tú puedes tomar una decisión hoy, pero mantenerla cuesta. Saulo pudo haber sido impresionado ese día por lo sobrenatural que parecía el acontecimiento, porque vio una luz, porque fue enceguecido, porque todo parecía que hoy estaba sucediendo algo. Pero ¿y qué tal el día de mañana que parecía natural todo y que ya había recobrado la vista? ¿Qué tal dentro de 2 meses que lo estaban persiguiendo porque estaba contradiciendo todo lo que él ya había construido por años? ¿Qué tal cuando estaba en la cárcel? ¿Qué tal cuando le estaba costando todo? Entonces entendió que la obediencia implica constancia. Dice algo muy cierto después. Dice, he acabado la carrera, expresando un tiempo constante y por un largo periodo. Nosotros no desmayamos, ni desistimos cuando hemos decidido obedecer. La obediencia no es un sentimiento, es una decisión. Y es una decisión que reafirmamos todos los días y sostenemos, cueste lo que cueste. Y ahora, es evidente que debemos tener certeza de quién nos ha mandado a hacerlo, porque si no, es obvio que cualquiera se puede rendir a la primera de cambio. A esto también se le llama compromiso, y este es el costo de la obediencia. Ahora, la segunda parte dentro de todo esto, yo te lo pudiera resumir en una frase.
cierra los ojos y salta. Solo cierra los ojos y salta. Porque la obediencia también implica valor. Hacer aquello que Dios nos mandó a hacer no siempre es sencillo. De hecho, yo te diría que rara vez lo es. Por eso lo llamamos salto de fe, que yo diría es mucho más acertado que un simple paso de fe. Un paso de fe quizá lo puedes dar y te regresas. Un salto muchas veces implica como un paracaídas que se abre desde las alturas. No puedes abrir un paracaídas a nivel del piso porque no sirve de mucho, sino de nada. El paracaídas se abre desde la altura. Y la obediencia que te desafía es desde lo alto. Solo cierra los ojos y salta. Y algo increíble es que un salto de fe te desafía en la lógica. Te desafía en lo que crees. E incluso te desafía en lo que quizá hayas pensado toda la vida. Te voy a contar la otra historia que te había dicho de comida, para que me entiendas mejor. Esta está en Hechos 10, desde el versículo 9. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana, que suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, pero también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. 3 veces. 3 veces el Señor le dio de comer algo a alguien que tenía hambre y no quiso porque no lo había hecho antes. 3 veces. La Biblia dice, Pedro estaba en la azotea, Pedro tenía hambre y Dios le dijo, aquí hay comida y mata y come. 3 veces. Y Pedro en 3 veces le contestó, no, porque nunca lo he hecho. Ahora, no me malentiendas, yo perfectamente comprendo que es porque ellos dentro de la ley judía no lo tenían permitido. Pero Pedro sabía que era Dios mismo el que le estaba dando una instrucción. Yo entiendo que a la primera no haya comido. Es más, entiendo que a la segunda no haya comido. Pero con hambre y a la tercera, y si Dios te lo está diciendo, yo diría, bueno, está bien, no me insistas, he aquí que tu siervo escucha. Y ahí voy, échame la tortilla. El que no obedece se queda con hambre. Y eso fue lo que pasó. Obviamente, la historia no se centra en eso y esto no es lo importante, pero ese es mi punto. ¿Cuántas veces aquello que te desafía a hacerlo de manera diferente te impide recibir algo que no habías recibido antes? Si tú haces las mismas cosas todo el tiempo, es muy probable que sigas teniendo los mismos resultados. Y claro, por no obedecer, te puedes perder de muchas cosas. Por no obedecer, al apegarte a tus dogmas, a tus ideas, a tus prejuicios, a tus moldes, a tus pensamientos, a tu mentalidad. ¿De qué te estás perdiendo por aferrarte a otras cosas en lugar de obedecer lo que Dios te está mandando? Ese costo, mi querido amigo, no es algo que yo quiera pagar. Pero bueno, cuesta. Y la obediencia es una decisión. Creo que es algo que puedes pensar hoy. Quiero cerrar esto porque finalmente quiero volver a esa primera historia, esa parte que te dije que reservaras para después, porque te aseguro que hay un último personaje que no le prestaste suficiente atención, pero te lo voy a contar desde una perspectiva diferente, una voz narrada que te va a sonar distinta. Este está en Mateo 26. La misma historia, que empieza desde el versículo 17, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Aquí ya se ve iniciativa.
Dice, él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Alguien llega a tu casa y solo atina a decir, el maestro dice, fiesta en tu casa esta noche y no estás invitado. Y se me olvidaba, era la Pascua, la fiesta más importante para el pueblo judío. Estoy seguro que si acaso el hombre se dedicaba por estar en el lugar, no creo que estuviera muy disponible, que digamos, por esos días. ¿Qué hubieras hecho tú? La obediencia tiene que ver con disposición. El hombre sabía que Jesús era un profeta, pero no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Al menos la Biblia no lo deja ver. Y aún así, se la jugó. Gracias a eso, el maestro tuvo esa última cena tan especial en su mismísima casa, donde fue testigo de aquellas últimas instrucciones a sus discípulos, a sus amigos. La obediencia requiere disposición, incluso en las circunstancias más controversiales o más extremas o más inusuales. Y entonces, si has obedecido lo más inusual, quizá también puedas presenciar lo más inusual. Y eso es algo que no creo que quieras perderte. Por eso el último punto de esto es conciencia. Y quiero cerrar este recorrido de las historias de hambre, burros, pares y compas con una palabra muy simple: soberanía. La razón por la que obedecemos, la razón por la que decidimos, es porque podemos entender el significado de esta palabra. Y no hay una mejor historia que nos pueda explicar esto que la de un amigo que también lo perdió todo. Y entonces le pareció buena idea que ese era justo el momento exacto en la que podía contender con aquel que consideró que sí tenía las respuestas y que tenía que escucharlo. Job 23 dice, a esto respondió Job, mi queja sigue siendo amarga, gimo bajo el peso de su mano. Si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no, ni me acusaría. Y es que puedes estar haciendo la voluntad de Dios, puedes tomar todos los retos necesarios, puedes dar todos los saltos de fe del mundo y aún así enfrentarte a duras batallas de la vida e incluso sentir que pierdes alguna de ellas. Es inexplicable a veces el sentimiento que surge en nosotros y a la vez es tan natural cuando los pasos que das pareciera que te llevan cuesta abajo en lugar de cuesta arriba. Incluso si obedeces, incluso si haces lo que tienes que hacer, incluso si cumples y juegas el mejor de los papeles. Cuando oras por la salud de alguien y al final terminas en un velorio. Cuando emprendes un negocio y al final este cierra. Cuando haces lo correcto en el trabajo y el ascenso se lo dan a alguien más. Cuando cuando frenas en una luz amarilla y en lugar de que eso te beneficie, alguien llega y se estampa contigo por atrás. Y no tiene seguro. Yo conozco de sobra esa sensación y por eso sé de lo que te hablo. La sensación de hacer un viaje misionero que termine en un accidente que desestabiliza a tu familia financiera, económica, social y espiritualmente por 8 años o más. Conozco la sensación de clamar con toda la fe del mundo, no con una semilla de mostaza, sino del tamaño de toda la hortaliza y aún así perder a la mitad de tu familia en 2 semanas. Conozco la sensación de servir a Dios con pasión y aún así recibir un diagnóstico de una enfermedad de por vida. Conozco la sensación de hacer las cosas bien o lo mejor que puedes e incluso así recibir malas noticias y sentir que pierdes batallas. La sensación de quedarte solo, incluso si haces la voluntad de Dios. Y de repente sientes que todo eso que has hecho bien debió proporcionarte al menos una mínima garantía de que esto no debería de estar pasando. Y
que cuando menos lo esperas, sientes que algo en el fondo de tu corazón se forma diciendo que Dios te debe algo, al menos una explicación. Y ya no es como cuando tienes curiosidad de, ay Señor, cuando llegue al cielo te lo voy a preguntar, sino es una inocente demanda de decir, Señor, ¿qué está pasando? Ya no es solo curiosidad, pero crees que Dios te debe algo, sin duda alguna. Y por eso este último punto se llama conciencia, porque conciencia también es reconocimiento, reconocimiento pleno de la absoluta soberanía de Dios y de nuestra perfecta y completa humanidad. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque yo entendí y he entendido que la conciencia y el reconocimiento, al igual que la obediencia, es una decisión. Puedes perder el foco de quién eres y de quién es Dios, y entonces habrás perdido todo. Porque Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo tan poderoso como cuando escuchabas las historias de que Él abrió el mar. Y sigue siendo tan fuerte como para saber que Él sigue sosteniendo tu vida. Dios es absoluto, eterno e infinito. Eso lo encontré en la Biblia hace muchos años y en alguna otra ocasión encontré un escrito que decía, hemos escuchado, de hecho, que Dios está muy por encima de nuestras circunstancias. Y aún Lamentaciones 3:25 nos dice que bueno es Dios para todos los que en Él espera y que Él está pendiente de nosotros. Y que aún en esto nosotros encontramos bondad cuando Él sigue cuidando de nosotros, pese a las circunstancias difíciles. Este mundo que se dedica solo a lo superficial no encuentra explicaciones en las profundidades de un Dios que encontramos como insondable. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no se entienden si no se viven, se experimentan, se abrazan, no por falta de razón, sino porque entiendes que las razones son más profundas que todos los argumentos que puedas ir recolectando en el camino. Y hay algo que debemos tener en cuenta. No se trata de creer solo cuando estás animado, o cuando crees tener ideas, o cuando crees tener las razones para hacerlo. Se trata de que simplemente tienes la plena conciencia de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y que aún así Él sigue teniendo cuidado de nosotros. No entendemos quién es Dios todo el tiempo. Y a veces no entendemos muy bien quiénes somos nosotros. Pero cuando no lo entendemos, menos que otros días, es cuando entonces obedecer se vuelve una opción, porque somos más sabios que Dios y que las circunstancias, más sabios en nuestra propia opinión. Y creemos que obedecer es una opción, servir es una opción, comprometernos es una opción, vivir una vida íntegra es una opción. Y bueno, en cierta medida sí es una opción, pero una opción consciente de quiénes somos, de quién es Él y de lo que ha hecho por nosotros. E incluso si Él no hubiera hecho nada por nosotros, nos lleva a que conscientemente reconozcamos cuál es la verdadera razón de por qué obedecer. Y simplemente por Él. Porque, por quién es Él. Porque ese amor nos maravilla y nos lleva a comprender la grandeza de Dios, de ese Dios al que amamos, al que servimos, al que seguimos. Ese Dios que no nos debe nada y que a Él le debemos todo. Y si puedo cerrar este tiempo, solo quiero explicarte que cuando se estaba escribiendo la Biblia en el Nuevo Testamento, se usa la palabra Kyrios para referirse a Jesús como el Señor. Pero Kyrios significa amo, maestro o dueño. Por eso se traduce como sinónimo de Jesús o de Dios, porque es aquel que tenía esclavos y que era dueño y señor, era propietario.
Y entonces vamos a entender que de hecho el Kyrios solo era el emperador. Y cuando decimos Jesús es el Kyrios, es porque entendemos que Jesús es el dueño, que Dios es el dueño, y que aún siendo el dueño, con amor eterno te ha amado. Y con amor eterno te sigue cuidando cada día, incluso si no lo amas. Incluso si has decidido tener una vida lejos de Él por las circunstancias o por tus decisiones. La palabra Kyrios aparece más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Y aún así nos recuerda cuál es nuestra posición en amor por su propia decisión. ¿Todavía crees que Él nos debe algo? ¿Todavía crees que es bueno altercar con Él? Creo que podemos terminar recordando como dijo Job. Job respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste: ahora escúchame, yo voy a hablar, yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hasta que entiendes quién eres y quién es Él, te cae el 20 y respondes como María: aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como se ha dicho. No hay deudas por pagar, al menos no de parte de Dios. Esa es razón suficiente para obedecerle. 2 hombres que fueron a cumplir instrucciones locas pero específicas y prepararon la cena de despedida más épica, que quedó registrada en el libro más vendido y difundido de todos los tiempos. Un par de hombres que fueron por un burrito y vieron la entrada triunfal del rey más grande de todas las eras a su ciudad del modo más inesperado. Un hombre que se arriesgó a prestar su casa a 2 desconocidos para una cena pascual y sin querer hospedó al Hijo de Dios. Un hombre que se encontró con Jesús y decidió dejar de lado su pasado, su propia historia, sus dogmas y su vida misma para seguirlo, y sin querer trastornó a todo el mundo conocido, fundamentando las bases, de hecho, para lo que hoy conocemos como casi la mitad del Nuevo Testamento, más de la mitad. Un hombre que se quedó con hambre por no romper sus propios dogmas, sus propios paradigmas. Un hombre que conoció a Dios y no necesitó más razones para obedecer y entender que no hay deudas pendientes por pagar de parte del Omnipotente. ¿Cuál será tu historia en este libro que se escribe día a día? Esa decisión, mi querido amigo, es tu regalo como en cada ocasión. Que Dios te guíe a tomarla. Esa es tu opción. Señor, guíanos siempre a recordar que lo que hacemos, lo que obedecemos y las historias que escribimos son nuestro regalo para ti. Gracias por todo. En el nombre de Jesús.